Bueno, veamos ahora lo que son los conectivos lógicos, porque hasta ahora vimos proposiciones simples, ¿sí? Proposiciones, como por ejemplo, esta proposición que escribí acá, 10 es un número par, o 10 es múltiplo de 3, proposiciones que se pueden decir si son verdaderas o falsas, pero yo podría esas proposiciones juntarlas de alguna forma para poder generar una proposición más grande, si se quiere, ¿sí? Podría decir, por ejemplo, 10 es un número par y 10 es múltiplo de 3. Es una proposición que es más amplia, abarca dos proposiciones simples, eso se llama proposición compuesta, ¿está bien? Eh, pero para hacer eso, fíjense que yo utilicé la palabra y lo que estoy haciendo ahí es utilizar un conectivo lógico. Acá les escribí los seis conectivos lógicos que vamos a estar utilizando, que son la negación, vamos a utilizar este símbolo, una especie de ondita, la conjunción, la B corta invertida, la disyunción, la B corta, implicación, esta flecha doble, doble implicación, una doble flecha doble, y la diferencia simétrica es muy parecida a la disyunción, pero tiene una rayita abajo. En realidad son parecidas por algo que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a utilizar esos conectivos lógicos en algunas proposiciones simples. Acá les describí esas dos proposiciones que les mencionaba hoy, y lo que vamos a hacer es utilizar los conectivos que estamos viendo. Vamos a utilizar primero la negación. La negación la podemos aplicar a cualquiera de las dos. En realidad la negación no me conecta a dos frases o dos proposiciones, sino que se aplica a una sola de ellas. Vamos a aplicarla a P. Si yo quiero escribir la negación de P, si P es 10 es un número par, su negación, no P, va a ser 10 no es un número par, o no es cierto que 10 es un número par. También se puede pensar de varias formas, se puede enunciar de varias formas, de hecho se podría escribir por ahí de alguna otra forma que no les mencioné. Si quiero negar la proposición Q, voy a decir, no es cierto que 10 es múltiplo de 3. Fíjense que la primera proposición es verdadera, 10 es un número par, y la segunda proposición Q, 10 es múltiplo de 3, no es verdadera, es falsa. Pero al negarla, 10 es un número par, de su negación, no es cierto que 10 es un número par, su negación es falsa. Y la negación de Q es verdadera. 10 no es múltiplo de 3, es una proposición verdadera. Bueno, vayamos al segundo conectivo, a la conjunción. Igual ahora vamos a trabajar en la siguiente parte un poquito más con cada uno de ellos. Yo quiero hacer la conjunción de P, conjunción Q. Bueno, la conjunción en lenguaje coloquial es la palabra y. Es cuando sucede una proposición y la otra. Si ambas son verdaderas, la conjunción va a ser verdadera. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero P y Q, yo quiero armar la conjunción de las dos, voy a decir 10 es un número par y 10 es múltiplo de 3. ¿Está bien? Para hacerla más simple, por ahí podríamos, yo estoy repitiendo acá, 10 es un número par y 10, lo estoy repitiendo, podría no decirlo, podría decir directamente P y Q sea 10 es un número par y múltiplo de 3. ¿Está bien? Podría juntarlo de esa forma. Pensemos ahora en la disyunción. La disyunción es muy parecida, pero en vez de utilizar la palabra i, vamos a utilizar la palabra o. O en el sentido no excluyente, es decir, pueden suceder ambas al mismo tiempo, como en este caso. Si yo pongo acá, en vez de P y Q, pensamos P o Q, y yo cambio la I en la expresión coloquial por una O, voy a decir 10 es un número par o es múltiplo de 3. Lo que le estaba diciendo, ¿puede suceder al mismo tiempo que un número sea par y múltiplo de 3? Sí, por ejemplo, el número 6 es un número par y es múltiplo de 3. Entonces, en este sentido, el o se está aplicando en un sentido no excluyente. Ahora bien, si yo digo, por ejemplo, yo tengo un auto rojo o negro, ahí el sentido de la o es excluyente. Sucede una proposición o la otra. A no ser que el auto justo de casualidad sea mitad rojo, mitad negro. Si pensamos que tiene uno de los dos colores, estoy pensando que estoy hablando de una o en el sentido excluyente.
Es decir, que solo una de las dos proposiciones es verdadera y la otra es falsa. ¿Se entiende la idea? Ese sentido de la O excluyente nos lleva a la última, al último de los conectivos lógicos, a la diferencia simétrica. ¿Está bien? Ojo, los símbolos son parecidos, los nombres no, la palabra que conecto es la misma, o, pero el sentido de la frase es distinto. ¿Está bien? En este caso, si pueden suceder las dos proposiciones que estoy conectando en simultánea, es decir, si se puede dar esa posibilidad, las voy a tener que conectar con disyunción. El conectivo que lleva es disyunción. Si tiene que suceder una de las dos y la otra es imposible que suceda, si una sucede, por ejemplo, digo, hoy es lunes o martes. O es lunes o es martes, no puede ser los dos días al mismo tiempo. No sé si se entiende la idea. Entonces, esa la voy a conectar con la diferencia simétrica. Bueno, ahora hablemos de implicación y doble implicación. Hay varias formas de escribir las implicaciones. De hecho, es como un tema bastante central de esta parte de lógica que vamos a trabajar, o sea que le vamos a dedicar bastante tiempo un poco más adelante. Por ahora, vamos a definirlo, ¿no? P implica Q, se puede decir de un montón de formas. P implica Q se podría decir. P entonces Q sería correcto, si sucede P, entonces Q también. Hay otra forma de expresarlo que lo vamos a ir viendo con el correr de las clases. En nuestro caso, en el contexto de los valores que le pusimos a P y a Q, lo que podemos decir es que 10 es un número par, entonces, podemos no decir el 10 otra vez, entonces es múltiplo de 3. ¿Se entiende la idea? Bueno, esa proposición con entonces es falsa, ¿no? Pues si un número es par, entonces no es múltiplo de 3. Si quisiera que sea verdadera, yo podría tomar otra proposición Q, en vez de Q pongámosle R, 10 es múltiplo de 2. Entonces si escribo ahora la proposición compuesta, P entonces R, o P implica R, lo que podría decir en lenguaje coloquial, si la quiero escribir acá, 10 es un número par, entonces es múltiplo de 2. ¿Se entiende la idea? Ese es el sentido de la implicación. Y hablemos ahora de doble implicación. Bueno, la doble implicación, el nombre me lo dice, ¿no? Estoy hablando de dos implicaciones en simultáneo. Sucede que P implica R y además R implica P. Se lee en los dos sentidos. Son dos flechitas, para un lado y para el otro. Ahora, en nuestro sentido de las frases que pusimos, en las proposiciones que estamos considerando, 10 es un número par, entonces es un múltiplo de 2 y además 10 es múltiplo de 2 y es un número par. Se llama también bicondicional y se suele expresar con lenguaje coloquial y en palabras como sí y solo sí. Si yo quiero escribir esta proposición compuesta, voy a decir 10 es número par, sí y solo sí es múltiplo de 2. De esta forma puedo escribir la proposición compuesta.